Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Lisbeth Ana María Márquez Álvarez, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. En la actualidad, los índices migratorios van en aumento y las causas que la originan cada vez se van diversificando más. Si bien la migración internacional de trabajadores zacatecanos hacia los Estados Unidos de América comienza alrededor de hace 130 años, la única causa que la generaba en ese momento era la necesidad de trabajo debido a los altos índices de desempleo generados al culminar las grandes obras que se realizaron durante el Porfiriato. Aun cuando la búsqueda de trabajo representa el 67% de las causas que originan la migración en la actualidad, hoy en día, y como ya se ha mencionado, estas se han diversificado. Algunos de los motivos que también se hacen presentes es la reunificación familiar con un 14%, el acceso a mejores servicios educativos con un 12%, la inseguridad y la violencia con un 1%, la regularización migratoria con un 0.9% y algunas otras causas que representan el 3%. Existe una fehaciente realidad que no podemos ignorar. Desde nuestro país y desde los estados en los que nos encontramos, si bien las cifras anteriores revelan los datos de aquellos que ya se encuentran en territorio estadounidense, también hay muchos más que no han logrado traspasar las fronteras de los Estados Unidos de América. Según cifras de la Secretaría de Gobernación, la cifra de deportaciones desde los Estados Unidos entre los años 2009 y 2019 asciende a 3.323.000 personas de origen mexicano. Con respecto a los zacatecanos repatriados desde los Estados Unidos, podemos observar que de enero a diciembre de 2019 fueron repatriados un total de 5.940 personas, en donde los varones representan aproximadamente el 97% de la totalidad, ubicándose nuestro estado en el lugar número 14 con eventos de repatriación en todo el país. En este sentido, es sumamente importante advertir que las cifras respecto de la repatriación de mexicanos y zacatecanos obedecen a repatriaciones de forma obligatoria, es decir, se presentaron después de un procedimiento administrativo iniciado por las autoridades de los Estados Unidos a efecto de repatriar a aquellos que no contaban con un estatus migratorio. En estas cifras no se encuentra un gran número de personas que regresan a México y a Zacatecas a través de repatriación voluntaria, a los cuales también es importante considerar y visibilizar para efectos de la presente iniciativa. Es importante señalar que la Ley General de Población considera como repatriados a los emigrantes nacionales que regresan al país. De igual forma, la Organización Nacional de Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico han determinado considerar al migrante en retorno como aquella persona que regresa a su país de origen después de haber sido migrante internacional por un periodo largo o corto y cuya intención es permanecer en ese lugar. De lo anterior, podemos determinar que los términos repatriado y migrante en retorno se asemejan, variando únicamente en la temporalidad de permanencia del migrante en el país de retorno. Las cifras que se han expuesto en la presente iniciativa resultan preocupantes, no solo por el gran número de eventos de repatriación, sino también por las edades y condiciones educativas de aquellos que regresan al territorio nacional, provenientes principalmente de Estados Unidos. De total general de los eventos de repatriación presentados durante el año 2019, un total de casi 13,000 corresponden a niñas y niños menores de edad, de los cuales 304 son de origen zacatecano. Lo anterior es sumamente trascendente para la presente iniciativa debido a que tanto los mayores como los menores de edad son sujetos potenciales para la reinserción escolar en nuestro estado, pero es primordial poner atención en aquellos menores de 18 años por el grado de vulnerabilidad que pudieran presentar.
Para comprender aún mejor la necesidad que existe de establecer un marco legal incluyente que establezca, entre muchas otras cosas, la reinserción educativa de los migrantes en retorno en nuestro Estado, es necesario que se precisen diversos datos sobre el perfil educativo de aquellos que se han regresado al territorio estatal. En primer lugar, es importante determinar que, del total de los migrantes que retornan a Zacatecas, el 73% no cuenta con estudios de ningún tipo, lo cual representa el ámbito más amplio y característico de quienes retornan, y el resto se distribuye en un 20% para migrantes de retorno con estudios de secundaria y un 6% aproximadamente para migrantes en retorno con estudios de preparatoria. Si bien es una muestra importante del 26.85% de migrantes en retorno que cuentan con estudios de secundaria y preparatoria, estos aún no tienen la preparación académica suficiente para el correcto y pleno desarrollo que requiere tener una persona ante los retos que presenta el mundo actual, sino que podemos determinar que casi la totalidad de la población migrante en retorno pueden requerir en algún momento de los servicios educativos que presta el Estado y los particulares. Hoy en día, la Ley de Educación vigente del Estado de Zacatecas contempla dentro de su articulado la garantía que tienen los educados de poder acceder a un modelo educativo migrante que los incluya y que garantice la atención adecuada de los estudiantes migrantes en retorno y de aquellos transnacionales que cursen o se encuentren en condiciones de cursar cualquiera de los niveles educativos en sus diferentes tipos, niveles y modalidades. Pero es importante abundar y establecer de la misma forma los mecanismos necesarios que garanticen la formación adecuada de los docentes para la correcta atención de estos migrantes en retorno y transnacionales, siempre con base en un plan educativo previamente determinado y que sea funcional, eficaz, eficiente para todos quienes presenten estas características y necesidades. La garantía y preservación de los derechos humanos de todos los que nos encontramos en el territorio nacional es obligación irrenunciable de todos aquellos quienes formamos parte de los estados de gobierno. Como legislatura del Estado tenemos la obligación de preservar estos derechos, aún más los de aquellos que son vulnerables por su condición migratoria. Es decir, la ley que votamos nosotros de educación contempla la inclusión de los migrantes, pero no contempla un protocolo específico para que la Secretaría de Educación en el Estado asigne personal, presupuesto y esfuerzos para esta inclusión de todos los migrantes en retorno al Estado de Zacatecas. Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero a la fracción 15 del artículo 109 de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 109. Las autoridades educativas estatal y municipales presentarán servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopten para tal efecto estarán dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. Para tal efecto, realizarán, entre otras, las siguientes acciones: promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna. Para garantizar la atención adecuada de los estudiantes migrantes en retorno y transnacionales que cursen sus estudios en cualquier tipo, nivel o modalidad, se implementarán programas para la formación continua de los docentes a través del Programa para la Atención de Estudiantes Migrantes en Retorno y Transnacionales que deberá de emitir la Secretaría y que han de aplicar las instituciones educativas públicas y privadas. El Estado, de conformidad con los derechos humanos, deberá de velar por la correcta inclusión y desarrollo de los estudiantes migrantes en retorno y transnacionales, garantizando en el entorno escolar ambientes basados en una cultura de la paz, del respeto y de la inclusión. La Secretaría emitirá los protocolos necesarios para la atención de estudiantes migrantes en retorno y transnacionales, los cuales tendrán el objetivo de brindar mínimamente un acompañamiento permanente a quienes se encuentren en esta situación. Para tal efecto, todas las áreas que se integran en la Secretaría deberán de trabajar de forma coordinada y transversal para lograr los objetivos establecidos en esta fracción. Son migrantes en retorno
aquellos que regresan al país después de haber sido migrantes internacionales, ya sea a corto o en largo plazo. Las disposiciones establecidas en esta fracción se aplicarán de forma igualitaria con independencia de la nacionalidad o condición migratoria de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes en retorno y transnacionales. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente después de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo 2. La Secretaría deberá de emitir los programas de atención a estudiantes migrantes en retorno y transnacionales en un término de 30 días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto en el periódico oficial, para lo cual deberá de recabar las opiniones técnicas y realizar los estudios necesarios a fin de determinar la correcta emisión de los mismos. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, Lisbeth Márquez, diputada migrante. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. La iniciativa leída